Entonces, hasta el momento, recordamos lo que hemos visto. La dilatación térmica de los líquidos, sabemos que los líquidos también se dilatan, pero antes debe dilatarse el recipiente. Trabaja ahí un coeficiente de dilatación, cuyo valor depende de la naturaleza del líquido. Tenemos algunos valores para alcohol, mercurio y glicerina, y un caso especial en el agua. No se utiliza el agua, por ejemplo, en termómetros, porque el agua se dilata es a partir de 4 grados centígrados hasta 80 grados centígrados. O sea, a diferencia de los otros líquidos, más bajo de 4 grados centígrados el agua comienza a crecer en volumen. Por eso es que el hielo flota en agua, ¿no? Porque la densidad disminuye. Eso es una parte, ¿no? En caso de los líquidos. En los gases, pues, se consideran 3 factores: volumen, presión y temperatura. Por eso hay 3 leyes importantes. La ley de Charles o ley isobárico. Tenemos allí 2 fórmulas. Si es que la tenemos la temperatura en grados centígrados, sería la primera expresión. Y si está en grados Kelvin o grados absolutos, está la segunda expresión. La ley de Gay-Lussac, asimismo, considera el volumen constante. Hay 2 expresiones que trabajan como fórmulas. La primera, si la temperatura está en grados centígrados, y la segunda, si está en grados Kelvin. Y la tercera ley, la ley de Boyle-Mariotte, son 2 científicos. El uno es británico y el otro francés, pero coincidieron en el diagnóstico y la conclusión. Cuando se considera la temperatura constante, los productos de volumen por presión se permanecen constantes. Hasta ahí lo que hemos visto hasta el momento. Veamos lo que sigue. Es una ecuación general de los gases. Ecuación general de los gases, que también seguramente vieron en química, lo estamos reafirmando. Es la expresión matemática que relaciona los 3 factores y los considera variables, ¿no? Y los considera variables. Entonces, esta ecuación es la siguiente. Volumen inicial sería V0, ¿no? Por presión inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final por la presión final dividido para la temperatura final. Bien, a esta expresión es que se le conoce como ecuación general de los gases. Bien. Vamos a colocar por acá significado de símbolos. Entonces, los símbolos que tenemos, el volumen,
presión, temperatura, volumen final, presión final, y temperatura final. Entonces relacionamos esto, ¿no? Volumen inicial del gas. Presión inicial del gas. Temperatura del gas. Grados Kelvin, ¿no? En grados Kelvin está. Volumen final. Gas. Presión final del gas. Y el último, temperatura final del gas. En grados Kelvin. Bueno. Hasta ahí por la parte de dilatación térmica de los cuerpos, que sean líquidos, sean sólidos o sean gases. Veamos ahora problemas referidos a la dilatación de cuerpos. Problemas referidos a dilatación térmica de cuerpos. Entonces, una vez que tenemos la información, vamos a trabajar con ejercicios. El primer ejercicio, vamos a trabajar con estos problemas. Voy a extraerlo del libro. A ver, primer ejercicio dice calcular lo que se dilata una varilla de aluminio de 80 centímetros de longitud cuando la temperatura pasa de 4 grados centígrados a 80 grados centígrados. Bueno, tengo el primer ejemplo. Vamos a colocar por acá los datos. Entonces tengo lo siguiente. Calcular lo que se dilata, hablando de longitud, entonces colocamos variación de longitud. Es la pregunta. Longitud inicial sería 80 centímetros.
Aquí está una cuando, debe ser aquí, ¿no? Cuando. Entonces, 4 grados centígrados debería ser la temperatura inicial. Y la temperatura final 80 grados centígrados. Hay que revisar el valor K del aluminio. Es de unos valores, ¿verdad? 24 por 10 a la menos 6. Esto corresponde al aluminio. Grados centígrados a la menos 1. Entonces tenemos allí en este caso, pues los datos. Veamos una figura interpretativa. Tenemos una figura que puede ser así. Vamos a suponer que esta sea la varilla. Entonces colocamos por acá varilla. Se borró. Ya. Entonces tenemos esto. Ahora indicamos por ejemplo esta parte. Sería la longitud inicial y esta parte lo que se dilata. Entonces tenemos lo siguiente. Longitud inicial. Y esto es lo que se dilata. Y en la parte de arriba toda la varilla sería la longitud final, ¿no? Este sería la longitud final. Entonces tengo aquí esta varilla de aluminio. Toda esta varilla de aluminio que tiene una longitud inicial, sufrió un alargamiento y nos piden cuánto es ese alargamiento. Vamos a los cálculos. En dilatación lineal tenemos una fórmula que dice LF igual a L0 por 1 más K por variación de temperatura. Si destruimos el paréntesis, quedaría
L0 más L0 por K y por la variación de temperatura. Si paso L0 al primer miembro, entonces quedaría de esta manera. LF menos L0 igual a L0 por K y por la variación de temperatura. LF menos L0 es lo que se llama variación de longitud. Entonces queda variación de longitud igual a L0 por K y por variación de temperatura. Luego, pues, la variación de temperatura, recuerde lo que es variación, siempre es algo final menos algo inicial. Entonces aquí tendríamos que multiplicar por temperatura final menos temperatura inicial. Reemplazamos y tendríamos que variación de longitud es igual a la longitud inicial. ¿Cuánto es la longitud inicial? 80 centímetros. 80 centímetros multiplicado por el valor K, que es 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 por temperatura final 84 grados centígrados menos 4 grados centígrados. Luego la variación de longitud sería 80 centímetros por 10 a la menos 6 puede escribirse como 0,0000024 grados centígrados a la menos 1 significa 1 sobre grados centígrados por 84 menos 4 sería 80 grados centígrados. Como se nota, se puede eliminar los grados centígrados. Y bueno, al operar, ya tenemos una respuesta. Sería 0,1536 centímetros llevado a milímetro sería 1,536 milímetros. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien. Entonces ya es la respuesta. Hasta ahí pues hemos avanzado el día de hoy.